estado de Chihuahua. Hoy estamos preocupados por la persecución política electoral con uno de nuestros grandes compañeros en el Senado de la República. Pero tenemos información que en el estado de Chihuahua se está utilizando precisamente los recursos humanos y materiales para perseguir a adversarios. En el estado de Chihuahua, que el próximo 6 de junio se podrá elegir al próximo gobernador del estado de Chihuahua, a 9 diputados federales, a 33 diputados locales, a 67 presidentes municipales, 67 síndicos, a través de todo el territorio del estado grande de Chihuahua y a 714 regidores. Hoy, a nombre del grupo parlamentario de Morena y el mío propio, le manifestamos en forma decidida y solidaria nuestro respaldo al senador Cruz Pérez Cuéllar, que ha sido perseguido por el gobierno del estado de Chihuahua en pleno proceso electoral. El pasado 1 de octubre inició el proceso electoral federal y ya tenemos las primeras agresiones. Nos alerta la campaña que ha emprendido el propio gobernador en contra precisamente de uno de nuestros compañeros. Habremos de ser claros en la defensa de todos sus derechos político-electorales de cada uno de los aspirantes a encabezar el gobierno de Chihuahua. Yo le diría al propio gobernador del estado de Chihuahua, como lo dijo nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañanera, que deje al pueblo de Chihuahua decidir, que no tengan miedo, que aquellos que dijeron que eran demócratas, con convicción de respeto a la ciudadanía, hoy se encuentran precisamente en el juicio de la historia. Tienen que demostrar en este proceso electoral que van a dejar libre a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Chihuahua decidir quién va a ser su gobernador, que no le tenga miedo al pueblo de Chihuahua el gobernador. Si se quería perpetuar, no lo va a lograr. Ha pedido un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados. Tardó 4 años. Si tiene pruebas, pareciera que en la lógica se trata de un tema político. Dejemos que a los hombres y mujeres libres y valientes de Chihuahua decidan el próximo 6 de junio, que podamos utilizar todos los recursos en Chihuahua para poder seguir avanzando. Y lo describe, lo desnuda al propio gobernador de Chihuahua. En plena crisis sanitaria y con más de 3,000 chihuahuenses que han fallecido por la pandemia, la COVID-19, SARS-CoV-2, perdió la vida el secretario de Salud. Y en plena pandemia y con la crisis sanitaria, nombra a un profesionista de la economía. Estamos claros que no le interesan las vidas de los ciudadanos, que no tiene rostro humano este gobierno. Vamos a seguir defendiendo, pero sobre todo vamos a seguir caminando y construyendo la alternancia en el estado de Chihuahua. Vamos a tener la oportunidad de poder avanzar y estamos seguros que el próximo 6 de junio habrá alternancia y habrá gobernador de Morena en Chihuahua. Hoy le decimos a nuestro compañero senador Cruz Pérez Cuéllar que no está solo, que le exigimos al gobierno del estado saque las manos, que juegue limpio y que deje a los ciudadanos libres y valientes y en plena conciencia decidir quién será su próximo gobierno. No se vale. Tantos problemas que tiene este país, pero el cáncer precisamente del autoritarismo finalmente terminan siendo los gobiernos tiranos.
El juicio de la historia para el gobierno del Estado lo tendrá este país y sus propios ciudadanos. Si generó una expectativa en el 2016 y fue electo democráticamente, hoy le pedimos nuevamente que saque las manos del proceso electoral. Sabemos que Cruz Pérez Cuéllar es un hombre que respeta la ley y que por supuesto va a ser aspirante en el proceso interno de Morena, que el registro es el próximo sábado, este sábado. Vamos a seguir trabajando para que podamos tener un proceso electoral limpio, que se respete absolutamente la decisión de los ciudadanos de Chihuahua. Lo digo como senador de la República, lo digo como integrante del Grupo Parlamentario de Morena y también como delegado político nacional en el estado de Chihuahua. Es cuanto. Muchas gracias. Senador, muy buenos días. En el tema de Chihuahua, pero ¿cómo hacer con lo que nos llega a través de los medios de comunicación, en la información, de que el senador Cruz aparece en la lista, en la relación que tenía César Duarte dentro de los que les proporcionaba dinero? Si eso fue sembrado, o se pedirías también que se investigue, porque si está deteniendo a César Duarte y por eso ya le habían hecho una fiesta, y si hay una relación de toda la gente, no se puede excluir a una persona. Si pedirías que también se investigara ese hecho, esa sería la pregunta por el lado de Chihuahua. La otra, la salida de Romo de la presidencia destambalea al gobierno. Si era una manera de comunicarse con los empresarios y era difícil, ahora, ¿qué se espera con el que venga? Y si los empresarios pues van a aceptarle, ¿no? Y lo del outsourcing, parece que sí están empecinados en que desaparezca el outsourcing. ¿Se cumplirá esa reforma? Gracias. Muchas gracias, Félix. Yo creo que es bien importante el poder definir que es un tema político y es una persecución política electoral. Está claro que tuvo 4 años para revisar, 4 largos años de día y de noche. Y hoy que inicia el proceso electoral, coincide con la presentación de sus pruebas. Pues claro que estamos siempre en favor de que se transparente la vida pública del país y exigimos a cada gobierno del país que lo haga, pero no se vale que utilizando los recursos materiales y humanos, el dinero de los chihuahuenses, en lugar de dedicarse a trabajar y dar resultados. Y como lo dije, lo desnuda, lo muestra de cuerpo entero el hecho de que en plena crisis sanitaria, al menos tengo conocimiento que es el primer secretario de salud que pierde la vida frente a la pandemia, y nombra a un economista. Los economistas son muy buenos en economía, pero imagínense ustedes tratar el tema en plena pandemia con un experto en economía, hablar de terapia intensiva, hablar de neumología, hablar de infectología, hablar de los procesos del SARS-CoV-1 de 2002, del MERS 2012, de cuántos pacientes, cómo se comportaron en el mundo, si fue pandemia, si fueron 26 países, y qué fue lo que resultó finalmente de esas 2 pandemias. Y colocar a un economista, está claro que no le interesan las vidas de los habitantes de su municipio. Y finalmente, el poder decir que vamos a trabajar, vamos a escuchar en Chihuahua todas las voces, pero además no es el único perseguido. Y voy a decir una frase que no utilizo frecuentemente, pero cuando la perra es brava, hasta los de su casa muerde. Difícilmente de entender. El tema de Alfonso Romo, un gran empresario del norte del país, y afortunadamente en su contribución a la Cuarta Transformación, a este proyecto que estamos cambiando la historia del país todos juntos, queda como enlace de los empresarios. Yo creo que es importante decirlo, lo dijo públicamente en una reunión con el propio presidente, y estamos tranquilos porque no hay ninguna fisura, no hay distanciamiento. Él decide separarse, él tiene, lo sabemos, pues muchos temas en sus empresas, pero él va a seguir de enlace con los empresarios. Fue el primero, y así lo dijo el señor presidente el día de ayer,
fue el primer empresario en manifestarse a favor del proyecto del cambio que encabezó en el 2018 el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El outsourcing está siendo revisado, se están escuchando las voces también de los empresarios, ya escuchamos las voces de muchos, vamos a seguir trabajando hasta llegar precisamente, y es siempre mi disposición, con una profunda convicción democrática, siempre hacer los parlamentos abiertos, que los expertos, los académicos, los economistas, quienes son expertos en planeación estratégica de este país, sean los que determinen sus recomendaciones. Vamos a seguir trabajando y estaremos muy puntuales con los medios de comunicación para informarles a nivel nacional. Pero no saldría entonces el outsourcing en este periodo. Vamos a ver, todavía quedan horas, esto es siempre importante, la política es de minutos. Gracias, senador. Tengo 3 preguntas, quisiera hacer 2 primero y una al final. ¿Qué medidas legales van a tomar en contra del gobernador Javier Corral? ¿Van a acudir a poner una denuncia estrictamente ante las autoridades en materia electoral? Y si nos pudiera hablar un poco del impacto negativo en la economía por haber otra vez cerrado pues todas las actividades en ese estado. ¿Qué es lo que se ha propiciado? Porque ha sido muy criticada esta decisión, en lugar de tomar algunas alternativas, que habría viabilidad para no estancar nuevamente y paralizar la economía en ese estado. Yo creo que es importante decirles que tenemos muy clara la ruta crítica. Habremos de defender a nuestros militantes del movimiento progresista de Morena y habremos de presentar esas denuncias y habremos de hacerlo puntualmente con las autoridades electorales. Vamos a seguir revisando y escuchando. Le vamos a pedir en estos días a los ciudadanos de Chihuahua que nos informen cómo ha estado gobernando precisamente este gobierno encabezado por Corral, que los ciudadanos hablen y en función de eso nuestros propios abogados preparen esas denuncias, pero por supuesto que no vamos a dejar que meta las manos en el proceso electoral y que podamos revisar siempre, no solamente salvar vidas en esta pandemia, y en eso estoy totalmente de acuerdo, sino que salvemos empleos. No es posible que cerrando los ojos y cerrando todo se pueda tener una vida normal. Sabemos que el 57% de los mexicanos viven del mercado informal, muchos de ellos del comercio informal, y cuidando las medidas sanitarias. Por supuesto que hay alternativas, no son totales, pero son parciales, pero no mueren los empleos y sobre todo aquellos que llevan el sustento a sus casas todos los días son personas que tienen la necesidad de poder trabajar y llevar ese sustento a la casa a sus hijos. Yo creo que son medidas que han sido criticadas por los propios empresarios de Chihuahua y lo vamos a seguir señalando. La última es en relación de manera general a qué es lo que está pasando con la pandemia ya en el país. Ayer incluso senadores de Morena, de su partido, pues cuestionan la estrategia que se está siguiendo, dicen que no es posible seguir aumentando el número de muertos y tal vez con hacer pues estricto el uso del cubrebocas, si no obligatorio, pero sí estricto. Aquí ustedes han sido muy responsables en llevar a cabo estas medidas. Yo creo ¿Qué les diría a los ciudadanos para...? Yo creo que primero, recuerden que el 31 de diciembre del 2019 inicia esta pandemia con el primer caso en Wuhan, Hubei, en la zona de Hubei en China, y que a través de los días y las semanas llegó el primer caso el 27 de febrero a nuestro país y en pocos días tuvimos el primer fallecido. Ningún país, ningún sistema nacional de salud del mundo estaba preparado para enfrentar esta pandemia. ¿Y por qué lo digo? Porque finalmente no había inmunidad previa, no hay antídoto, está en proceso la vacuna y realmente el Sistema Nacional de Salud, y créanme que no soy de las personas que le gusta ver hacia atrás, si me permiten, pero tan solo en estos 2 primeros años se han terminado de construir 130 hospitales. 957 hospitales se han convertido para atender los pacientes COVID-19. Un sistema nacional de salud fragmentado, políticas públicas fragmentadas, recursos humanos insuficientes. Ya casi llegamos a 70,000 seres humanos que se incorporaron en esta etapa de la pandemia para poder atender a los pacientes. Hoy nos duele, es difícil enfrentar esta situación, pero hoy podemos decir
que bajo las circunstancias que teníamos, hoy se están haciendo grandes cosas y pasos agigantados. Tan solo la decisión, y los médicos lo saben, las enfermeras, tenemos 2.1 médicos por 1000 habitantes. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ellos recomendaban desde décadas prácticamente el doble de médicos. Y 3 enfermeras por 1000 habitantes en este país. Recomiendan 9, 3 veces más. Decisiones que se han tomado desde el Gobierno de la República para que en este próximo 1 de marzo del 2021 inicien la formación de recursos humanos en salud, el doble de jóvenes médicos que se preparen. Hoy es difícil no encontrar a un experto en terapia intensiva, a un neumólogo. Es importante estas decisiones que se están tomando, que requieren recursos, requieren logística, pero el día 1 de marzo se van a empezar a preparar el doble de médicos. En lugar de 9,000 médicos van a ser más de 18,000 médicos. Y pareciera fácil la decisión, no lo es. Pero en el recorrido que estoy seguro que hizo nuestro presidente durante tantos años, se dio cuenta de estas circunstancias y ahora se incrementa el presupuesto a 2.500 millones de pesos anuales para las becas de los jóvenes médicos que van a ingresar el 1 de marzo a través de un examen de selección. Y ese es algo que debemos de recibir con mucha alegría. Sin embargo, esos jóvenes van a terminar en 3 años su preparación del posgrado. Pero hablar de las circunstancias como llegaron este gobierno a recibir al Sistema Nacional de Salud. Teníamos 2,000 camas aproximadamente de terapia intensiva. Hoy hay más de 10,000. Es importante decir que no se ha rebasado esta circunstancia. Ha sido difícil para todos, para las familias que han perdido a un ser humano, muchos médicos, muchas enfermeras, compañeros de la salud que han perdido y que son el ejército blanco de la primera trinchera. Hoy estamos frente a este fenómeno que en 100 años no se había presentado en la humanidad. De modo que reconocemos ese esfuerzo del Sistema Nacional de Salud y de nuestros médicos y enfermeras y personal de la salud. Senador, ¿usted quiere decir que usted sí defiende esta estrategia? Porque ayer senadores de Morena dijeron que ya es hora de cambiar, que no es posible que tengamos 105,000 muertos, más los de subregistro 200 más, 370. Tenemos que seguir. Y y hay muchas evidencias de las malas cosas que se han tomado. ¿Usted defiende Yo defiendo que estamos en un proceso de construir el Sistema Nacional de Salud único y universal, que son muchas muertes, que son momentos difíciles para el país, pero que los 3 órdenes de gobierno tienen que trabajar más coordinadamente, que tenemos la disposición de todo el personal de salud, pero también la disposición de una sociedad que cada día está más concientizada del problema tan grave que estamos viviendo. De modo que sí, hay muchas cosas que se están revisando sobre la marcha. Les estoy hablando de 2,000 camas de terapia intensiva que se han convertido en más de 10,600 camas. Esto se hizo en poco tiempo, fue difícil y esa es la circunstancia que vive desgraciadamente del pasado de un Sistema Nacional de Salud fragmentado. Muchas gracias. Por último, ¿no temen o no perciben que haya, pues digamos que alguna actitud negativa en los próximos procesos electorales por la pandemia? Lo vimos ya con Trump, lo vimos en Estados Unidos. ¿Ustedes no quiero que haya un voto adverso por el mal manejo de la pandemia? No quiero pecar de estar repitiendo temas, pero sí es importante decirles que la aceptación en cualquiera de las mediciones que ustedes revisen, en cualquiera de las mediciones, la aceptación del gobierno del país y del propio presidente. Sabemos que va a ser difícil. ¿Qué necesitamos para regresar a la normalidad? El antídoto. Y ojalá y pronto tengamos en México, sobre todo empezando con los ciudadanos más vulnerables, que tengamos la vacuna para protegerlos, para poder tener inmunidad y poder seguir la vida de cada uno de los ciudadanos de este país. Es cuanto. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes. Senador, el pasado fin de semana el presidente criticaba la alianza del PAN y del PRI que están armando allá en Baja California. También hablaba de que pues no se va a permitir el regreso de fuerzas del pasado, ¿no? Que va a seguir las fuerzas progresistas van a seguir adelante.
Ahorita que habla de Chihuahua, senador, ¿no le parece que el llamado a que saquen las manos de los procesos electorales para el próximo año debería de ser desde el presidente de la República, que ya empezó a meterse y que dijo que no iba a meterse? ¿No sería un llamado más también al presidente, a los gobernadores, a los funcionarios, más generalizado? Yo creo que el tema principal fue, pero tomo su pregunta con todo gusto, el tema principal fue Chihuahua por esta persecución política electoral sobre el tema de nuestro senador Cruz Pérez Cuéllar. Pero ampliamos totalmente la circunstancia a todo el país, tenemos la elección más grande de la historia. Vamos a una elección muy grande, el mayor número de espacios que se van a elegir, y por supuesto que no queremos que los gobiernos impacten en un proceso electoral. Está claro que el gobierno federal, en los hechos, porque la política no se declara, la política se hace, y está claro que en Coahuila y en Hidalgo no intervino el gobierno federal, de modo que a los hechos está clarísimo que no hubo una intervención por parte de toda la estructura de un gobierno federal y que ha habido respeto absoluto por las decisiones que se dieron en el pasado proceso electoral del 2020. Habremos de vivir el 2021 y sabemos que por nuestra parte siempre habrá respeto a los procesos electorales y que no le tengan miedo al pueblo, que el pueblo decida, y eso es lo que queremos. Muchas gracias a todos ustedes. Senador, ¿sería el llamado general también desde el presidente a los gobernadores o no? Vamos a hacerlo en los hechos, lo estamos haciendo, no es que tengamos que hacer ningún llamado. Está claro que la prueba de Coahuila e Hidalgo, ahí están los resultados y hubo respeto absoluto a la decisión que se dio en estos estados de la República. Muchas gracias a todos.